grabar. Bueno, ¿cómo han andado? ¿Han tenido una buena semana? Hoy ha sido un día medio complicado, ¿no? Por lo que estaba leyendo recién en el diario. Eh, pero bueno, nosotros nos metemos en el tema nuestro, el tema de base del derecho privado y a lo nuestro. Che, no estoy viendo. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, profe, Ah, bueno, me están escuchando. sí te Eh, escucho. bueno, pasa que no los veo a ninguno, che. Bueno, por supuesto que no hay ningún problema si tienen la cámara apagada. Ahí Pablo la enciende, gracias por la gentileza, Pablo. Eh, bueno, empezamos, chicos. La semana pasada estuvimos conversando, hablando un poco acerca de que el derecho civil hace como una distinción que es muy simple, digamos, ¿no? Espérense que acá, ahí está. Hay una distinción que hace que es muy simple. Dice, a ver, 18 años de edad. Todo lo que no tenga 18 años de edad y sea un ser humano, no tiene capacidad de ejercicio, y todo ser humano que tenga 18 años cumplidos o más, tiene todas las capacidades, ¿no? Pero justamente como aprender es establecer distinciones y distinciones cada vez más finas, ya habíamos visto para el trabajo práctico 1 esta situación de que antes de los 18 años, en cuanto a tratamientos de salud, no era así que no hay ninguna capacidad de ejercicio. No, por el contrario, dijimos que desde los 16 años el adolescente es prácticamente como si fuera un adulto en relación al cuidado de su propio cuerpo. También hicimos una distinción entre los 13 y los 16 años. Y también la semana pasada hablamos de que esto de tener 18 años o más tampoco es tan así que todo son capacidades de ejercicio y todo bien, ¿no es cierto? Justamente estábamos viendo dos institutos. Uno era el más usual, el más común, desde agosto del 2015 con el Código Civil y Comercial nuevo, que es la restricción a la capacidad que yo les contaba que se aplica en casi todos los casos, con la designación de uno o más apoyos, restricción a la capacidad, es decir, el juez hace una enumeración taxativa de cuáles son las actividades que esa persona no va a poder ejercer por sí sola sin el apoyo, ¿no? Que le dé esa segunda firma, diríamos. Y también vimos el otro instituto, que yo les dije que es muy raro que se utilice, que es la declaración de incapacidad, que es como una bomba atómica, les decía yo, ¿no? Declaración de incapacidad que implica la designación de un curador, y habíamos establecido también el jueves pasado que eso únicamente rige si la persona está total y completamente imposibilitada ¿de qué? De interaccionar con su entorno. Hasta ahí llegamos el jueves pasado. Díganme si alguien quería hacer alguna pregunta o tiene una duda o algo. Aprovechamos un ratito ahora, y si no, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema que vamos a charlar hoy es un poco sobre la persona jurídica. Díganme si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del jueves pasado. Nadie tiene ninguna duda. Bueno, tengan en cuenta que tampoco es tan complicado. Con esta simplicidad de lo que hemos ido charlando, más la lectura, por supuesto, del Sam Canvas y del doctor Julio César Rivera, ustedes no van a tener ninguna dificultad para hacer el trabajo práctico número 2. Este, pero como siempre les digo, a veces una enfermedad que tenemos, tanto los
docentes como los alumnos, es solamente leer lo que va a ir en el trabajo práctico. Y en ese sentido, no, tenemos que tratar de leer todo el contenido. Por eso hoy quería que, aunque sea una idea, se lleven de algunos conceptos de qué es esto de la persona jurídica. ¿Les parece que hagamos eso hoy? Bueno, hacemos eso. La persona jurídica. ¿Cuál es el tema con la persona jurídica? Ustedes saben, lo hemos visto creo en el módulo 1, que en toda relación jurídica tenemos sujetos, un objeto y una causa. Y los sujetos obviamente son o personas físicas o personas jurídicas, ¿no? Algo muy importante. La persona jurídica parece complicado, pero es una simplificación, un atajo, casi les diría. ¿Por qué les digo esto cuando parece que fuera todo lo contrario? ¿Por qué? Porque quizás nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, 8 o 10 personas para poner un negocio X, con distintos aportes cada uno. Algunos aportan un poco más de dinero, otros menos. Y la forma de simplificar este ramillete de derechos, obligaciones, sobre todo con terceros, imagínense cuando ese emprendimiento empieza a tener que tomar empleados, hacer compraventas con terceros, hacer una locación, un alquiler de un local comercial. Yo les digo que es un atajo, una simplificación, porque los terceros no van a contratar, por así decirlo, con todos estos que son 10 digo yo, pero podrían ser 130 aportantes, dueños de ese emprendimiento, sino que simplemente van a contratar con, no sé, Grido, Sociedad Anónima, o Coca-Cola, no sé. ¿Se dan cuenta? Parece difícil, oh, persona jurídica, ¿cómo es esta historia de la persona jurídica? Pero en realidad es una simplificación. Y simplificación porque, a ver, si no se van a empezar a marear, porque estaba leyendo un poco ahí el Sound Canvas para ver un poco qué leen ustedes. Y claro, les habla si la inteligencia artificial, no sé qué, si es persona jurídica o sujeto de derecho. Y el riesgo es que ustedes se hagan como un bollo en la cabeza y se les mezclen todos los conceptos, ¿no? Acuérdense que sujeto de derecho es un núcleo de imputación, que el sistema jurídico dice, bueno, este núcleo de imputación le damos permiso para que pueda tener derechos y él mismo, por su voluntad, contraer obligaciones, es decir, obligarse frente a terceros, ¿no? Si yo firmo hoy un pagaré que dice que de acá a un año le voy a pagar a Pablo $3.000, bueno, el profe Rodolfo del presente lo está obligando al profe Rodolfo del futuro, de acá a un año, ¿verdad? Entonces, el concepto de persona va por ahí, centro de imputación. Y en el fondo del asunto, cuando ustedes terminan de cortar todos los yuyos y desbrozar, siempre lo que tenemos es la persona física, que en todo caso, la persona jurídica, como les digo, es un atajo, una forma de simplificar este asunto, que por supuesto que hoy por hoy, en una economía del tamaño que tenemos, fíjense que los principales actores son personas jurídicas. Sin embargo, en definitiva, son personas físicas asociadas, a veces miles de personas físicas asociadas que están detrás de ese gran traje, ¿no? De esa vestimenta jurídica que es la persona jurídica. ¿Se dan cuenta por qué les digo que en realidad es una simplificación? Ustedes, empezando por lo fácil, ustedes en nuestro Código Civil tienen una primera clasificación o bifurcación, así como si fuera una Y, que les dice que hay dos clases de personas jurídicas. Están las personas jurídicas públicas
y las personas jurídicas privadas. Che, ¿me siguen hasta acá? Bueno, Pablo me hace que sí con la cabeza, pero me siento un poco frustrado de que, gracias profe. Pablo, pero me siento Sí, frustrado de que profe. nadie dice Pero, nada. A profe, ver, te estamos Sofía, ¿qué querías decir? escuchando. Vamos bien, vamos bien. Acá Ah, estamos. bueno, ahora te veo, Mirta, menos Profe, sí, mal. sí. Sí, estamos, Bueno, estamos acá, estamos firmes. bueno, están firmes. Estamos acá escuchándote. Bueno, perfecto. Díganme quién, si querés vos, Mirta, ya que estás ahí, ¿quién quiere leer el artículo 141? 141 del Código Civil y Comercial. Dígame. Gracias, Verónica, que ahí te veo también. Artículo 141. A ver. Acá está. Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Perfecto. Entonces, ya tenemos el primer elemento, gracias Mirta por la lectura. El primer elemento es, fíjense que es el ordenamiento jurídico. Es decir, toda esta ficción, porque es una ficción de las personas jurídicas, es por un permiso que han recibido del ordenamiento jurídico, ¿no? Del derecho. Vamos a ver ahora, yo estaba viendo acá el 143, que es muy importante. A ver, alguien que no sea Mirta, si quiere leernos el 143. Yo lo leo, profe. Mirta. Ahí lo busco. La vamos a dejar a Carlita que quiere. 143, ¿verdad? Exacto. Acá está. Artículo 143. Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Perfecto, Carla, gracias. Lo más importante ahí es que la persona jurídica tiene una personalidad distinta a la personalidad de sus miembros. Y vamos a ver qué significa esto. Permítanme un segundito que me voy a sacar este saco, che. Me estoy muriendo de calor. Me parece que voy a tener que poner un acondicionador de aire en este escritorio, che. A ver, yo les decía antes que habíamos dicho que tenemos las personas públicas, las personas privadas. ¿Cuáles son las personas públicas? A ver, ¿quién se anima a darme algún ejemplo de persona pública? Hoy se me fue Mirta. ¿Qué pasó, Mirta? Bueno, Carla, estás ahí, menos mal. Un ejemplo de persona pública. A ver, ¿quién me quiere contar? A ver, yo los ayudo. El Podrían Estado Nacional. El Estado Nacional. Podría ser el Estado nacional o provincial o municipal. Muy bien, Jaime. Ahí ya tenemos tres. Ya tenemos tres. Estado Nacional, 24 estados provinciales. Bueno, solamente en la provincia de Córdoba hay más de 400 municipios. O sea que ya tenemos un buen número de personas públicas. También tenemos la Iglesia Católica. No, Pablo, no Y es los persona órganos pública. autárquicos también. Claro, los órganos autárquicos, digamos, siempre y cuando no sea una sociedad, los que dicen sociedad del Estado, no sería, No. ¿no es cierto? Va a estar, es una empresa comercial. Y una ONG, por Ahí en ese ejemplo. órgano, profe, estaría la AFIP. La AFIP es, a ver, para que no nos confundamos, si yo soy empleado de AFIP, Mirta, y me echan sin causa, sin indemnización o algo por el estilo, o tengo un accidente de trabajo, ¿a quién le voy a hacer un juicio laboral? Va a ser Rodolfo Lemos contra AFIP, No, contra el contra Estado. Estado Nacional. Por eso Entonces, es público. claro, contra Estado Nacional. ¿A qué me refiero?
a que ARCA, como es ahora el nombre, creo, de AFIP, Sí. es una designación, pero estamos hablando de Estado Nacional, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, persona pública, dentro está la subsecretaría de, qué sé yo, de salud, Sí. pero son designaciones dentro de Estado Nacional. Están los estados provinciales, están los estados municipales, la Iglesia Católica, los partidos políticos también, los sindicatos. En general, en general podemos decir que una característica de estas personas públicas, Estado nacional, provinciales, municipales o estados extranjeros incluso, Naciones Unidas, la OEA, ¿se pueden ir a la quiebra o no? ¿Qué les parece? ¿Se van a la quiebra? ¿no? No, muy bien, Carla. No, no se ¿Y van a la quiebra. un club que no sea sociedad anónima, por ejemplo? ¿Cómo, Carla? No entendí. Un club sería también una persona pública. No, los clubes son personas privadas, de hecho son sociedades civiles, asociaciones civiles, para ser más preciso, que las vamos a conversar de eso, de hecho de eso. Y sí se van a la quiebra, los clubes de, no sé, Talleres o Belgrano de Córdoba o Independiente de Buenos Aires, son eh, asociaciones civiles. Pero fíjense entonces, como primer dato, si tengo un accidente laboral y soy un gendarme, no le hago un juicio a mi ley, le hago un juicio al Estado Nacional, ¿no es cierto? De nuevo el concepto de la simplificación de las relaciones. Eh, Ahora bien, yo les quería poner este ejemplo porque hay una clave para las personas privadas. Las personas públicas ya más o menos tenemos la idea. Este es un concepto muy antiguo, viene hasta de la época de Roma, pero las personas privadas, persona jurídica privada, como por ejemplo una sociedad anónima, ¿cuál sería el objetivo de esto? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el objetivo? Yo les dije ya un poco simplificar relaciones jurídicas, ¿no es cierto? Hacer como un atajo. Entonces tenemos el consorcio, que son como 50 departamentos, pero decimos consorcio el Trébol, que es el edificio ese, pero en definitiva, si pierde un juicio, todos los miembros del consorcio tienen que poner plata, digamos, ¿no? Pero en algunas personas jurídicas, el objetivo es justamente no poner plata. Por ejemplo, si yo me afilio o me hago socio, sería del Club Talleres de Córdoba. Yo soy de Talleres, para mayores datos. ¿Qué pasa si se va a la quiebra Talleres? Me van a decir a mí, junto con otros 50.000 socios, escúcheme, usted está debiendo como $1.500, porque hemos No, sacado la cuenta, la deuda es tanto, hay tantos socios activos, pague. ¿Funciona así? No, bien, Carla, no funciona así. Si yo me hago socio de una cooperativa de luz, yo, por ejemplo, viví un tiempo en Ciudad de Río Tercero, acá en provincia de Córdoba, y la empresa que nos daba electricidad era una cooperativa. Entonces, cuando vos te mudabas ahí a tu casa en Río Tercero, tenías que hacerte parte, asociarte a la cooperativa de luz de Río Tercero. ¿Qué pasa si se va a la quiebra la cooperativa? ¿Yo voy a tener que poner una cuota parte de la deuda total o no? Sí, No, sí. muy bien, Sí, Carla, bien. de No, no voy a tener que poner. acuerdo. Pero fíjense, a veces nosotros vamos a ser, bueno, yo soy abogado, pero ustedes van a ser abogados, digamos. Y yo les quiero contar esta historia. Pero esta historia es como un chicle que yo la he estirado con fines didácticos. Pero para que ustedes me la comprendan. Sin embargo, esta historia ocurre cada tanto. Resulta que hay un papá millonario, y tiene dos hijos. Supongamos que son dos hijos varones, mayores de edad. Un día el papá está viejito y muere.
La mamá también. Fallecen los dos y los dos hermanos quedan dueños de la fortuna familiar. Resulta, vamos a suponer esto, que la fortuna familiar, me gustaría que lo anoten porque es un ejercicio. Vamos a suponer que la fortuna familiar son 10 torres de 10 departamentos cada torre. O sea, han heredado departamentos de alquiler para tener rentas, ¿no es cierto? Y han heredado 10 torres, cada torre tiene 10 departamentos. O sea, ¿cuántos departamentos tienen estos dos? Bien. 100. O sea, son medio millonarios. Che, escúchame. Sí, síganme con el ejemplo. 100 departamentos de alquiler. Supongamos que cada departamento, pero estamos inventando, ¿no? Imaginemos que cada departamento vale $50.000. $50.000. ¿Cuánta plata tienen en capital? A mí me da 5 millones. Ustedes díganme si estoy sacando bien la cuenta. A ver, $50.000 por Sí, departamento. profe, está bien, sí. Está bien, Jaime? Sí. Y tienen, bien, ahí está, Carla. Y tienen 100 departamentos. Estos dos han heredado 5 millones de dólares. Pero están felices. Ahora díganme una cosa. ¿Cuál puede ser el alquiler más o menos de un departamento? ¿Qué sé yo? Pongámosle que tienen 2 dormitorios cada uno. No son departamentos de lujo, tampoco son una miseria, son departamentos limpios, adecuados, $50.000 por unidad. ¿Cuál puede ser un valor de alquiler? Díganme ustedes. 400. $800.000 por mes. No, 400. 400, me No suena sé más los valores razonable. allá, pero ponele numerito redondo para que no nos vayamos tan caro. Bueno, No sale 400.000. 400.000 pesos por mes. 400.000 pesos. Supongamos que tienen, estos dos chicos que tienen 25 y 24 años, han contratado una buena inmobiliaria que, bueno, les maneja sus departamentos y se queda con el 10% de comisión. Por lo tanto, ¿cuánto les queda? A mí me da acá 360. Si la inmobiliaria se queda con el 10% de comisión por administrarlo, che, por hacer la cobranza, por ver que todos paguen la luz. Ustedes saben de 40. memoria, ustedes saben de memoria que para montos grandes tenemos que pagar ¿qué porcentaje de impuesto a las ganancias? 21. Un tercio. Bueno, lo van a ver después en tributario, pero probablemente algunos sepan, un tercio. Por lo tanto, de los 360.000, supongamos que les quedan 260.000 limpios, libres de impuestos. Estamos haciendo, algo muy burdo, muy simplificado, ¿no es cierto? Porque hay que ver el mantenimiento, cada tanto hay caños que se rompen y hay que pagar impuestos inmobiliarios, impuestos provinciales, municipales. Supongamos en definitiva que les quedan 200.000 pesos limpios por cada unidad. ¿Les parece? A mí me está dando, si les quedan 200.000 pesos limpios por cada unidad, si son 100 unidades, a mí me da que les quedan 20 millones de pesos a los dos hermanos por mes. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Les digo que está bueno. Escuchame, tenés 25 años y 20 tenés... millones me da a mí. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. 200.000. Dijiste que le quedaban 200.000. Sí, y son Por 100 100 unidades. departamentos. Y a mí yo no soy muy Y buena para las matemáticas, pero me da 20 millones. 20 millones, a mí también me da 20 millones. Pero como son dos hermanos, cada uno va a tener 10 millones. ¿Está bien, Mirta? Perfecto. Vamos, Yo porque soy un vamos a desastre, ya me suponer, estoy quedando con la plata, ya vamos a ir a contador vamos a acá. suponer que se llaman Pedro y Juan. A cada uno le quedan 10 millones de pesos todos los meses. Bueno, no está nada mal. ¿Qué tal se viviría a los 25, 24 años solteros, cada uno 10 millones de pesos limpios? Eso incluye haber pagado todos los impuestos, los caños de agua que se rompen, todo arreglado
Eso es lo que te queda. ¿Es buena plata o no? Esos dos chicos capaz que dicen, che, voy a estudiar y tienen un dineral, porque imagínate que, a ver, 10 millones de pesos a los 24, 23 años es bastante plata. Capaz que juntan y en 2 o 3 meses se compran una linda moto o un lindo auto, lo normal que uno se quiere comprar cuando tiene 23, 24 años. 10 millones de pesos mensuales de renta para Pedro y 10 millones de pesos mensuales para Juan. Resulta que un día, en uno de esos 100 departamentos, se juntan 30 amigos, era el cumpleaños del que alquilaba, hacen una reunión, estaban en julio, medio que lloviznaba, hacía 5 grados bajo cero afuera, estaban con la estufa prendida, todo un poco de fiesta. Termina la fiesta, como suele terminar, 2:30, 3 de la mañana, y resulta que de los 30 que estaban ahí todos amontonados, pero como son a veces las fiestas de los chicos, que acá en Córdoba decimos en Nueva Córdoba, que es el barrio de los estudiantes, ¿no? Eh, bueno, 20 se van a su casa, pero hay 10 que dicen, che, escúchame, hace un frío bárbaro, no se consiguen remises porque está lloviendo, nos acomodamos, nos quedamos acá, si estamos calentitos, y medio que se tiran en el sofá, en los sillones, a dormir. No es una historia inverosímil, estas cosas pasan. Entonces, de los 30, hay 10 invitados que se quedaron. Estufita, calentitos, están durmiendo. Resulta que la estufita tiene un problema en su tiro balanceado. Es una estufa de tiro balanceado, de esas que tiene un ducto al exterior. Ellos la prenden con toda confianza. Tiene un problema. Ustedes saben que la intoxicación con monóxido de carbono es medio complicada porque simplemente no sentís nada. Y estás durmiendo y medio que te despertaste en el otro mundo, digamos. Tenés 10 muertos. Así, de pronto, en una vida linda de amigos, aparece el elemento trágico. Trágico. Y mirá, a mí me han invitado a veces cuando he tenido 23, 24 años, hace tiempo y allá lejos, y yo nunca iba con un gasista a revisar las estufas de mis amigos. Escúchame, ¿quién hace ese disparate? Vos vas, te juntás, te reís un poco, comes una pizza, te tomas una cerveza. 10 muertos. Muy bien, vamos a suponer ahora, sigamos con nuestro ejemplo, ¿no? Que tanto Pedro como Juan, miren que les estoy mezclando datos de muchas materias que van a ver más adelante en la carrera, pero mi objetivo didáctico con esto es que dimensionemos cuál es la utilidad de una persona jurídica. Papá y mamá, repaso, les han dejado 100 departamentos a estos dos chicos, ellos han seguido administrándolos con la inmobiliaria seria que los administra, siguen en condominio porque los dos son dueños de los 100 departamentos, en un 50% cada uno, ¿me entienden? Ni siquiera han hecho la división entre ellos dos. Son condóminos los dos al 50% de los 100 departamentos. Bueno, sale en el diario, la noticia espantosa, no sé qué. Resulta que empiezan las demandas civiles. Las demandas civiles, porque la familia de los muertos dice, escúchame, vamos a suponer, pero suponer nomás. Y estos datos que yo les doy son a los fines didácticos, a los fines de que aprendamos, nada más. Supongamos que el juez echa toda la demanda y todo el asunto, ordena el pago como indemnización entre, no sé, daño moral para la familia de los muertos, lucro cesante, porque estos chicos un día iban a sostener a sus padres, quizás. $500.000 por cada muerto. $500.000. Si tengo 10 muertos, ¿de cuánto estamos hablando de indemnización? $500.000. Por cada muerto son 10 muertos,
¿De cuánto estamos hablando? Cuéntenme. 5 millones. Bien, Jaime. Vamos a anotar los datos. Yo les pedía que anoten para que me sigan en este ejercicio didáctico que estamos haciendo. Muy bien. Ahora resulta que Pedro y Juan tienen que pagar 10 sentencias que suman 5 millones de dólares. ¿Cuánto dijimos que valía cada departamento? Dijimos 50.000 dólares, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que el capital total era justamente 5 millones de dólares? ¿Se acuerdan que empezamos así el ejemplo? Bueno, ¿qué pasó? Irrumpe la fatalidad, y les cuento esta noticia. ¿Alguna vez va a haber una tormenta en nuestras vidas? No es que por ahí zafamos y nunca llueve en nuestras vidas. En nuestras vidas también. Algún día va a llover. ¿Me comprenden? No, no es que llueva todos los días, pero es una cuestión, certeza matemática. ¿Alguna vez tenemos una fatalidad? En este caso, Pedro y Juan se encuentran con que vivían muy bien, súper cómodos, despreocupadamente. El trabajo honesto de su papá y su mamá les había dejado la vida asegurada y ahora no tienen nada. Nada, pero nada. ¿Me comprenden? ¿Es una tragedia? No, bueno, estos chicos son jóvenes, tienen 2 brazos, pueden salir a trabajar, lo normal, ¿no es cierto? Como nos toca a casi todos los mortales en este mundo. Pero fíjense la fatalidad que puede ocurrir. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Bien. No, es que Sí, realmente, profe, te voy a decir, uno viene con esto de las personas jurídicas y en la lectura uno va muy light, muy entretenido, pero como pasó los otros días también, que nos planteas los casos y lo contás de una manera y uno dice, miércoles, qué tremendo, porque esto todo lo venimos viendo nosotros en la lectura. Pero ya en un caso práctico, vos decís, miércoles, no es así. claro, El numerito claro. ese que uno ve que dice vas a tener tal cosa. No, la responsabilidad y todo eso que lleva ese artículo, cuando me lo presentás en un caso, me partió el corazón, me partió el corazón Tal eso. Así cual, que Mirta. Ahora, Mirta, vamos a ver este segundo caso. Papá y mamá de Pedro y Juan no obraron con un buen asesoramiento jurídico, porque si tenés tu casa y una casa más de renta, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? No es muy inusual. Hay mucha gente que dice, mira, yo me estoy haciendo una segunda casa para que el día que me jubile, bueno, completo mi jubilación de docente, yo por ejemplo, con el alquiler de esa segunda casa. No es inusual. Pero ¿qué pasa cuando tenés un patrimonio de semejante tamaño? Y ahí aparece un buen asesoramiento de un buen abogado que le debió decir a papá y mamá para que le enseñen a Pedro y Juan lo siguiente. Yo les dije que eran 100 departamentos que estaban en 10 torres, cada torre con 10 departamentos. Vamos a suponer, estas con fines didácticos nada más, que hacemos una SA simplificada o una SRL, cualquiera de las dos. Hagamos una SRL, a una le vamos a llamar el trébol SRL, a la otra le vamos a llamar viviendas ecológicas SRL, a la otra le vamos a llamar lo que se les ocurra, SRL. Y tengo SRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada SRL tiene un capital de trabajo de cuántas unidades. 10. 10. 10 unidades. Bien, Carla. Son 10 SRL distintas. Resulta que se prendió este fuego, porque es como un incendio, esto que pasó, que es una fatalidad. Porque, a ver, a veces
hiciste la revisión, pero el gasista que vino no revisó bien. ¿Y a quién se le ocurre meterse a dormir con la estufa prendida? 10 chicos y chicas en un departamentito de un dormitorio, de 2 dormitorios. ¿A quién se lo...? Pero pasan esas cosas. A veces pasa, que no te pase a vos en todo caso. Fíjense cuál hubiera sido el resultado. Vamos a hacer la comparación. Igual los juicios, igual la sentencia. $500.000 por cada vida, $5 millones es lo que hay que pagar. Pero resulta que ese bloque era el Trébol SRL. Le vamos a llamar así. Uno de las 10 SRL. El Trébol SRL. Capital, ¿a qué se dedica? Objeto social. Brindar viviendas saludables, que en este caso no fue tan así, para alquilar. ¿Cuántos son los departamentos? 10. Hay uno que tuvo el problema. Las demandas van a ir contra el Trébol SRL. Resulta que el Trébol tiene $50.000 por 10 departamentos, me da $500.000, pero debe $5 millones de demanda. Se fue a la quiebra, mala suerte, cada familia va a cobrar a prorrata el 10% de lo que debió cobrar. Es una desgracia que yo creo que a Pedro y Juan no se les va a olvidar más, a estos dos pobres chicos, pero les digo la consecuencia patrimonial. Pedro y Juan van a seguir teniendo 90 de los 100 departamentos. ¿Será lo mismo para Pedro y Juan que les quiten los 100 departamentos o que les quiten 10 y les quedan 90? De por vida van a decir, hoy por Dios, mira lo que pasó, esa tragedia, y quedó la noticia ahí. Pero escúchame, por lo menos no perdieron todo. De hecho, perdieron el 10%. ¿Se dan cuenta? Para eso, entre otras cosas, sirve este tema de las personas jurídicas. Díganme si se lo habían imaginado. Díganme que sí. A ver. No. Hay que tener un buen abogado, Rodolfo. Bueno, estamos hablando con tanto detalle, no. Un abogado. Estamos hablando para patrimonios grandes. Evidentemente, si mi patrimonio son 3 corbatas y 5 camisas, bueno, no necesito este nivel de asesoramiento. Pero si yo tengo un patrimonio grande, no me puedo manejar con un asesoramiento chiquito. Y ustedes que van a ser abogados, no se pueden quedar con que la SRL, la SA y no sé qué. Pero a ver, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Y sirve para estos casos como el que yo les estoy diciendo. Este es un caso relativamente chico, pero fíjense, podemos decir que funciona como un cortafuegos. ¿Me comprenden? ¿Qué sería un cortafuegos? Porque una cosa, ahí la saludo a Gisela, que la veo que apareció. Una cosa es que el incendio me incendie las 100 hectáreas de bosques que yo tenía, y otra cosa distinta es que yo pude frenar el incendio y de las 100 hectáreas se me quemaron 10, porque puse cortafuegos o diques, no sé cómo le quieran decir, chicos. ¿Se dan cuenta? Fíjense, caso A, caso B. Muy grande la diferencia, y probablemente en casos así la gran responsabilidad es del papá y la mamá, porque Pedro y Juan simplemente dicen, mira, sigamos haciendo lo que venían haciendo papá y mamá. ¿Se dan cuenta? Papá y mamá dejan una fábrica de billetes de $100 que están dando en automático. Pero, a ver,
acá había un riesgo importante. Cuando yo voy en mi auto a 130 por la autopista Buenos Aires, tengo que tener frenos, porque sin el sistema de frenos del auto, pero escúchame, me voy a pegar un palo. ¿Me siguen? Entonces, una de las primeras y más importantes funciones de esta ficción jurídica, que son las personas jurídicas privadas, es poder fabricar patrimonios separados. Entonces, si yo voy a emprender un negocio inmobiliario, porque tengo una plata que he cobrado y voy a hacer 10 departamentos en una torre para tener rentas, pero yo tengo otros inmuebles, quizás tengo campos, quizás tengo lo que fuese, a ver, parecería que es bastante inteligente decir, mira, no voy a poner eso a nombre mío, porque si tengo un incendio, atacan mi patrimonio completo. ¿Se dan cuenta? No, voy a crear con mi hermano, en este caso, ¿no? Que eran dos hermanos, una persona jurídica, y mira, sí, por supuesto que esto tiene costo y hay que sacar la cuenta de costos-beneficios, evidentemente. Eh, mm, pero, a ver, lo importante es que ustedes se queden con el concepto, ¿sí? ¿De cuál es la idea? A ver, en el Renacimiento, cuando empiezan de nuevo las corrientes marítimas después de la Edad Media, de pronto, 4 o 5 empresarios ponían dinero para contratar un barco con un capitán y marineros y lo mandaban a, por decirles una cifra, con $10.000 a traer especias, no sé, el azafrán o esas cosas, en viajes lejanos para que retornaran con las cargas de azafrán a Europa. $10.000 en azafrán, que cuando llegaban a Europa eran $10 millones. Pero ¿qué pasaba si el barco se hundía? Se hundía. Las familias de los marineros, en esos años 1500, 1550, le hacían un juicio a estos 4 empresarios que habían contratado. ¿Me comprenden? Entonces, el origen de estos sistemas es que estos empresarios le piden permiso al rey, al Estado, permiso al rey para decir, mira, ¿me das permiso para que el dinero que yo pongo en un barco, mi aporte, hasta ahí llega mi responsabilidad? Hasta ahí llega mi responsabilidad. Era una forma de limitar esa responsabilidad. Entonces después, si se hundió el barco, las familias de los marineros iban a golpear la puerta y vos les podías decir, vos empresario, perdón, pero eso era una empresa que el capital era ese barco y se hundió. Más allá de la justicia sustancial o que suena injusto esto, lo importante es que ustedes, así como al que le falta un diente, sabe que hay herramientas y hoy te hacen un implante, no sé qué, que le hicieron a mi esposa hace unos años, hay herramientas para recuperar. En lo jurídico, ustedes, abogados, tienen que saber cuáles son las herramientas. Y parte de lo que estamos charlando es esta herramienta. Y ustedes se dan cuenta que para la vida de Pedro o Juan, conocer esta herramienta era todo, porque hubiese sido muy diferente la vida de Pedro y Juan con la herramienta, sin la herramienta, digamos, ¿no? Por supuesto que es fácil hacer esto, no. Lo primero que les puedo decir es que igual que en el 1500, para que el Estado te autorice a hacer esto, que es una excepción, requerís autorización estatal. Autorización estatal, por eso tenemos que ir a inscribir a la... Ah, Carla, creo que tenés que poner en silencio. Por eso tenemos que ir a inscribir nuestra... Perdón, no me di cuenta. No, por favor, Carla. Tenemos que ir a inscribir a inspección de personas jurídicas
y te dan el OK y armas tu SA o tu SRL. Esto es una simplificación con fines didácticos, lo que yo les he hecho, ¿verdad? Porque incluso el tema personas jurídicas privadas y sociedades comerciales en particular es un área de especialización para los abogados. Hay abogados que únicamente se dedican a eso. ¿Me comprenden? Lo mismo con los fideicomisos. Son áreas que son muy especializadas, requieren mucho estudio, pero el concepto es que el patrimonio del profe Rodolfo se particiona. Se particiona en pedacitos. Entonces, si en algún pedacito de esos hay una demanda millonaria y la pierdo, no me comen todo el patrimonio, sino solamente lo que estaba afectado. Che, antes de ir cerrando, quiero preguntarles, díganme que alguien vio alguna de las películas que les sugerí. ¿Vos, Gisela, cuál viste? Todas las vi. Tengo 50 años, las vi todas. ¿Pero qué tiene Yo que por ver la eso edad? digo, profe, por eso te Dame. dije, ¿cómo no nos actualizaste un poco nosotras? Pero es que Para esas las películas chicas son las jóvenes, mejores. ponele, para Verónica Yo vi puede la de ser, pero Darín. nosotras, ¿Quién vio la de Darín? Yo acá, Claudia. Oh, No la había muy visto, bien. había escuchado que tenía buenas referencias. Bueno, y a raíz de la recomendación la vi el fin de semana. Y después, el domingo haciendo zapping, sin querer, encontré otra. ¿Cuál, También de Claudia? las Rain Man. Ah, ¿y qué te pareció? Mirá, la esas agarré chicas empezada. se pueden sacar por Netflix, ¿por dónde se buscan? Yo porque perdida, no sé. Porque ahora no Rayman puedo la ir al encontré video. en la televisión, Yo así, en esto no haciendo les puedo zapping, ayudar. empezada. Ya tienen que buscarla ustedes, Mirta, ¿dónde las consiguen? Pero fíjense, la Lo que yo película, no tengo ahora, tengo el equipo, Ahí pero ya el la televisor encontré. no veo. ¿En dónde? la Ahí película, la la encontré en película, una plataforma. No En las Magic encontré. TV, capaz. perdón, decime Jaime, te escucho. En Magic TV, A ver, ahí solo. las películas que yo les recomendé fueron tres. Rayman, del año 1988, creo. Ah, Magic TV. Bueno, la otra era Cuestión de Honor y la otra era Argentina, 1985, sobre todo con el tema de derechos humanos, ¿no? Ahí la veo a Gabriela, la saludo también. Pero fíjense, voy a esto, chicas, o chicos y chicas, voy a esto. En Rayman, que es la historia de dos hermanos, hijos del mismo papá, uno de ellos tiene problemas en su mente desde que nació. Es muy importante para comprender el tema de la restricción a la capacidad o el tema de la declaración de incapacidad. Pero el otro tema que aparece en la película Rayman, y por eso me acordé ahora, es que el Papa deja un fondo económicamente muy importante en forma de un dinero fiduciario, es decir, crea un fideicomiso, un patrimonio que está totalmente separado. ¿Para qué? Para que ese patrimonio se invierta en lo más simple del mundo, que es departamentos para alquilar, para que ese hijo que está enfermito, que en la película le dicen Rayman, pueda pagar no solamente su internación permanente en ese instituto en donde está, sino, bueno, los eventuales gastos de enfermedad que tengan. La película de lo que trata es del enojo del hermano que está sano, de que el papá ha dejado casi todo el dinero en un fideicomiso con toda lógica, para proteger al hermano que es más débil. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que es muy importante que vean esa película, Rayman. La otra película que les recomendé, Cuestión de Honor, guarda relación con el derecho penal.
¿Ustedes están teniendo penal 1, che, o no? ¿Cómo es? Bueno, Sí. Parte general estamos viendo. Derecho penal, parte bueno, general. bien, bien. Pero es muy importante porque esa peli lo describe muy bien, más ahora que los juicios son todos juicios orales en las cámaras, el tema de los derechos humanos, el tema de los sistemas que manejan a veces las fuerzas de seguridad. Si a cada rato ustedes han visto que hay un fallecido entre chicos que están aprendiendo a ser policías o gendarmes, o ¿por qué? Porque mientras van aprendiendo a ser policías, gendarmes, guardias de seguridad, de servicio penitenciario, en muchos casos hacen ejercicios físicos excesivos y no pueden denunciar nada y les violentan sus derechos humanos, ¿qué es lo que aparece en esa película? Que vos, Gisela, la viste, por supuesto. Sí, y que tiene que Y ver también en 1985 con lo que después pasó en Argentina, con esto de la obediencia debida, cómo se asocia la obediencia debida cuando hacen este tipo de cosas. exactamente. Bueno, 1985, en todo caso, también lo que muestra Argentina en 1985 es cómo haces un mega proceso penal en muy poquito tiempo, ¿no? Y eh, bueno, a los que yo tenía 12 años cuando volvió la democracia, pero a los que conocemos esa historia, nos impacta, ¿no? Y nos impacta fuertemente. ¿Saben qué? Es importante para los más jóvenes, como Gabriela, Carla, damos por hecho el aire que respiramos y damos por hecho que estamos en una democracia, pero lo damos por hecho. Sin embargo, podría no ser así. Podríamos estar ahogados continuamente por falta de aire o podríamos vivir bajo una tiranía. ¿Me comprenden? Y esas películas nos llevan a reflexionar. Y les doy un tema, perdonen que hago esta digresión cortita. A mis alumnos del derecho constitucional, yo siempre les decía lo siguiente, gracias Gisela por la data, yo les decía, ¿quién es el jefe? ¿El Poder Ejecutivo o el Congreso de la Nación? ¿Quién es el que manda en el sistema? Y yo les decía, el presidente puede vetar, pero si el Congreso de la Nación, con 2/3 de los miembros totales de diputados y de senadores, insiste, no hay veto que valga. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién es el jefe en el sistema de 3 poderes de nuestra Constitución Nacional? El Congreso. Che, no me meto en el manejo político que he visto que están haciendo de este asunto, pero fíjense que como nunca estamos pudiendo ver que el jefe, y se puso los pantalones el jefe, es el Congreso de la Nación. Que, fíjense otro dato, ¿el presidente puede destituir al Congreso? No. Pero el Congreso, con 2/3, si se porta mal este otro, puede destituir al presidente. Ustedes están viendo en cámara lenta procesos históricos impresionantes en estos días, ¿me entienden? Yo espero que aquel otro se quede tranquilo y deje de insultar y nos haga ricos a todos con una economía fantástica y que todos Pero lo tengamos vimos empleo y también, buenos profe, que ingresos. vos lo contaste en una de las clases, también cuando esto, lo de los jueces, cuando el trimestre pasado, no fue hace mucho, hace 3 meses atrás, 4 meses, con la cuestión de bueno, que él puso los jueces y que no se los designaron y que se presentó, o sea, todo lo que estaba escrito en la parte constitucional, se dio todo. También los Qué jueces, misterio, ¿no? sí, Lo que son pasa, casos todos de libro, como lo de ayer, es hoy cierto. sí, lo que pasa es que en muchos casos, cuando alguien está luchando contra intereses creados, dice y se justifica de que, escúchame, no voy a respetar las reglas o la ley o los procedimientos porque yo estoy luchando por grandes intereses. Y es complicado, ¿no? Porque nos hemos puesto de acuerdo entre todos en ciertas reglas. Che, hoy he querido darles como este ejemplo para que, como dice Mirta, cuando ustedes después vayan a leer
el Sam Canvas, se den cuenta, esto va por este lado, va por este otro lado. Acuérdense cuando lean que la fundación es la única forma de persona jurídica que no tiene por qué tener dueños, porque hay un fundador que después pasan los años y las décadas y se muere el fundador, pero sigue la fundación mientras tenga capital, como la Cruz Roja, como fundación de tamaño mundial, como si fuese un cohete no tripulado, ¿no? Eh, pero ahora ya se nos acabó el tiempo. Si ustedes quieren hacer algún comentario o pregunta, me dicen, pero un poco la idea Profe, era esa, que tengan esa idea. Decime, Gisela. a mí me quedó una duda en lo que es el derecho. La familia en el caso 2, la familia de esta gente que murió, ¿tiene alguna forma de ir contra el total del capital para poder cobrar la indemnización total? No me digas cuál en todo caso si no corresponde, pero ¿hay algún camino para seguir? En esto que yo les puse de ejemplo, evidentemente hay una justicia de fondo que es, escúchame, páguenle a todos los dañados, ¿no es cierto, Gisela? Y hay una justicia de reglas de juego o formal, digamos. Nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué hemos armado estas reglas de justicia formal? Por esto, es como una negociación con los capitalistas, que de pronto dicen esto, Gisela. Yo tengo el capital para hacer una torre de 10 departamentos o 10 torres de 10 departamentos. Tengo el capital. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar construir esas torres? ¿Cuánto van a ir bajando los montos de alquileres si hay un montón de torres nuevas con departamentos para alquilar? Argentina tiene un problemón con el tema de la escasez de vivienda, ¿no? Entonces, el Estado, para incentivar que aquellos otros pongan la plata, Gisela les da estas prerrogativas de decir, bueno, mira, si algo sale mal, vos te manejas únicamente con el capital que has invertido, ¿no? Se puede descorrer el velo de la persona jurídica, esa es la forma técnica de decirlo, Gisela, únicamente si hubo un abuso, por ejemplo, aquel otro y tiene una SRL para tener una tintorería y limpiar trajes, y resulta que el negocio verdadero por detrás es, qué sé yo, un tráfico de cocaína y drogas prohibidas. ¿No Entonces, sería abuso ahí hacer 10 SRLs? no, a ver, así como yo se los he contado, no, no es un abuso. De hecho, el Estado mismo lo hace para limitar su responsabilidad. Cuando el Estado crea una sociedad anónima y dice, bueno, los juicios, si algo sale mal, van contra esa sociedad del Estado, pero no contra el Estado, digamos, ¿no? El mismo rey lo hace. Eh, pero se puede descorrer el velo e ir por el patrimonio de los socios si hubo situaciones de abusos, que para poner ejemplos concretos, Gisela, tendríamos que estar, no una clase, tendríamos que Claro, leernos pero en tomos este así caso de que gordos. en este caso que nosotros analizamos, como está todo pagado, todo reglado, cumple con todos los requisitos, cada SRL sería exactamente como el primer caso, no habría que descorrer ningún velo. Ahora, si alguno si se viera otro tipo de fortuna en ese que es hecho por un hecho ilícito, ahí sí, ya iría, sería yo porque lo estoy haciendo en penal, en Tal económico cual, penal. Justo tal cual. justo dice eso, el descorrimiento del velo y si encontrás algo, pero como nosotros el caso que estábamos analizando es muy, pero muy, muy puro. Si ya En el ahí uno caso de viera otra cosa diferente, en el caso de Rayman, quizás ese fondo fiduciario es dueño de 10 SRL y cada SR tiene una torre de departamentos y todas le rinden a ese fondo fiduciario y es una forma de defenderle el capital a esa persona incapaz de Rayman, ¿no? Del ejemplo. Por eso les digo,
son herramientas. El derecho tiene herramientas que son como las teclas muy precisas y muy delicadas. Y justamente el buen abogado lo que sabe es darle un buen asesoramiento dentro de lo justo a quien lo requiere, quien lo necesita, ¿no? El jueves que viene podemos conversar un ratito si tienen algunas dudas sobre el trabajo práctico 2, pero a mí me da y nos vamos a juntar, por supuesto, pero a mí me da la sensación de que ya, a ver, ¿qué les parece? Me parece que ya tienen los elementos, me parece que hay, me dice Gabriela que más o menos. Bueno, no sé, pero vamos a aprovechar un poco y entre todos vamos viendo las partes que necesitamos para tener un buen trabajo práctico 2. Eso va a ser el jueves que viene. ¿Les parece bien? Bueno, les mando un abrazo a todos. Un A abrazo, cenar gracias. ahora. Chao, Chao, profe. chicos, Nos vemos nos el jueves que vemos. viene. Hola, tú.